Señorita riñonera, niña. Oye, ponlos a la... Espérate un ratito. ¿Esto cómo lo chico? Esto tienes que agrandarlo. No, ese no. Lo que quiero es poner una... ya. ¿Quieres compartir? Sí, compartir una pantalla. Ya, escoge tu pantalla acá. ¿Cuál es? Ese. Doctor, ya está compartiendo, ya. Doctor, ¿Ya? Buenas noches. A ver, sí, ya está compartiendo. Lo que quiero es esto. Esto, quítalo chiquito acá. Ya, esa chica, pues acá tiene para chicar. Ponlo así nomás. Si quieres verle a la gente, lo abres. No. Ya. Ya. Espera. Esa es la persona. ¿Quiere entrar? Quiero que lo saco entrar. No, yo quiero poner esto grandazo. Ya, pones esto. Listo. Ya. Pero tienes que... Hay gente que te está llamando para que entre. Profesor apagó su micro. Ya. Listo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor, sí escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, te escuchamos. Ya. ¿Me están viendo la figura? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Correcto. Ya. Sí se ve, doctor. Ya, muy bien, correcto. Jóvenes, vamos a desarrollar pues el curso. Y vamos a ver la parte semiológica de los temas que nos toca tratar ahora. Lo que vamos a ir viendo hay una alumna Santana. ¿Santana está? No, lo que quería preguntar es lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre signo y síntoma? Signo y síntoma. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Un solo alumno que conteste, a ver. Alumno Wesley Aguilar Miranda. Doctor, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Quería saber la diferencia entre signo y síntoma. La diferencia entre signo y síntoma es la siguiente. Un signo es las características objetivas que da el profesional de la salud, un signo. Y los síntomas son algo subjetivo que el paciente pueda sentir o percibir, ¿no? Ya, muy bien. Así es, joven, muy bien. Cada quien lo puede decir con las palabras como lo entiende. Y lo que dice usted es correcto. Por ejemplo, aquí, si esta persona tuviera un color violáceo, diríamos que tendría cianosis, ¿no es cierto? Cianosis. Y eso sería un signo porque el médico, el profesional, lo está observando. ¿No vas a tomar? ¿Le vas a estar empujando a él? ¿Qué? ¿Qué cosa? Ya. Por favor, más bien, eliminar sus micros, ponerlo mudo. Y en cambio, si por ejemplo este fuera un adulto, y se le preguntara, ¿tiene dolor? ¿Por qué no lo vemos? A veces es un dolor pequeño, es un dolor mínimo, un dolor de muelas, no se observa que hace gestos de dolor. Entonces el paciente lo dice, tengo dolor, vengo porque me duele la cabeza, por decir, ¿no? Pero usted no lo ve, el dolor de cabeza. Un síntoma. Entonces, síntoma es lo que el médico no puede percibir
y se lo tiene que decir el paciente, ¿no? Diarrea que va a viajar, ¿no? Bueno. Pues chao. Sus micros, ciérrenlo, por favor. Ciérrenlo, por favor, porque si no... Muy bien, entonces vamos a hablar de la fiebre. La fiebre, entonces, desde este punto de vista, puede ser signo o síntoma. Fiebre, ¿cómo sería signo? Cuando se pone la mano, generalmente se pone y la persona está caliente. Está caliente. ¿Qué más hace la enfermera? Le toma el pulso. Taquicardia. Más temperatura alta es fiebre. Sin necesidad, ese sería un signo. Pero hay fiebres en las cuales no se puede notar. Y el paciente le dice, tengo sensación calurosa, me siento afiebrado. Ese sería síntoma. Entonces, la fiebre es un signo y es un síntoma. Y además es un síndrome febril también. ¿Por qué síndrome? Porque la fiebre tiene un conjunto de elementos que son comunes para muchas enfermedades. Fiebre puede tener una persona con infección, fiebre puede tener una persona con un tumor, fiebre puede tener una persona con crisis hipertiroidea, ¿no? Diferentes tipos de infecciones también. Parece que HD. Bueno, vamos a ver entonces, ¿la fiebre es buena o es mala? Es buena, doctor. Es buena hasta cierto nivel, ¿ya? Hasta cierto nivel es buena. ¿Por qué razón la fiebre es buena? Porque Te alerta. Ajá, porque el sí. aumento de temperatura es defensiva contra los virus, contra los gérmenes. El aumento de temperatura mata a esos gérmenes y una persona que tiene, por ejemplo, una infección, está con fiebre 2 o 3 días y no toma ningún medicamento, ya al tercer día ya está bien. La fiebre ha actuado a favor del paciente. Por eso es que la fiebre no siempre hay que bajarla. ¿Tiene fiebre inmediatamente hay que bajarla? No. Bueno, seguimos. Vamos a tener el caso de este niño, o de un niño más pequeño todavía. El niño no tiene su sistema, todos sus sistemas están inmaduros, en él también. La fiebre tiene, en este niño, lo que va a hacer es aumentar la temperatura para matar los gérmenes. Pero, como él no tiene su sistema de autocontrol maduro, entonces, ¿qué va a pasar? La fiebre va a ir a 39, 40, 41, 42 y va a ir matando las neuronas. Al comienzo matará unos cuantas neuronas, unos cientos, o algunos millones de neuronas, y entonces el niño quedará con un daño cerebral permanente. Un retardo cerebral, y en algunos casos parálisis cerebral, porque la muerte de neuronas es exagerada. Y en otros casos matará, pues, porque ya elimina la mayor parte de neuronas y el paciente muere. En esos casos, ya ustedes lo estudiarán en pediatría, cuando comienza a hacer convulsiones significa edema cerebral por la temperatura alta, muerte de neuronas, entonces tendrán que buscar disminuir esa fiebre como sea, con ampolletas, con paños tibios primero, en fin. En los adultos, la fiebre comienza a subir
38,5, 40, 39, 40, 41. Y entonces, ¿cómo reacciona el organismo? Llama a los bomberos. ¿Cuáles son los bomberos acá? Las glándulas sudoríparas. Comienza a sudar, con eso disminuye la temperatura, como si estuviesen echando agua. Y como ya echan mucha agua, mucha sudoración, viene calofríos. Después vienen unas tembladeras. ¿Qué significan las tembladeras? Las tembladeras significan fasciculaciones para aumentar otra vez el calor, porque ya se fue muy abajo la temperatura y otra vez quiere aumentar el calor. Entonces hay unas chirrian los dientes, fasciculaciones, y entonces otra vez la temperatura comienza a subir con el afán de eliminar los gérmenes que han ingresado a este organismo. Bueno, fíjese, acá, por ejemplo, cuando la fiebre es muy alta, ya produce edema cerebral, pues, ¿no? Ya las personas delirian, y le sale herpes labial, unas vesiculitas. Personas que están con fiebre se van a dar cuenta que han tenido unas vesiculitas a los márgenes de los labios, y esos son virus que se llaman herpes labial, que una vez que pasa la fiebre también se van los herpes, ¿no? Estos herpes viven normalmente en el labio, todos tenemos ahí los herpes, pero nuestro sistema defensivo lo mantiene a raya, podríamos decir, pero en la etapa de fiebre, nuestro sistema defensivo está preocupado o está combatiendo la infección y los herpes aprovechan el pánico y entran, ¿no? Muy bien, jóvenes, la fiebre es regulada por un centro que se encuentra en el hipotálamo. Entonces, ¿cómo sabe el hipotálamo que tiene que hacer fiebre? Porque le llegan sustancias pirógenas, así se llaman pirógenas, que pueden ser de origen exógeno, que son los microbios, y endógenos, citoquinas. Pero ¿de dónde provienen esto? Ustedes saben que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema defensivo, tiene un ejército, los glóbulos blancos, que están combatiendo a los microbios o estas células infecciosas en ese combate mueren. Y esos fragmentos son las sustancias pirógenas de origen exógeno. Así como mueren los microbios, también mueren nuestras células blancas y las células que han sido afectadas. Por ejemplo, la parotiditis, las células de la parótida. En la hepatitis, los hepatocitos, ¿no? Algunos hepatocitos morirán, entonces de ahí salen esos fragmentos, son las sustancias, las citoquinas. ¿Cómo se produce la fiebre? Fíjese, cuando usted tiene frío en invierno, ¿qué hace cuando tiene frío? Se soba las manos. Las palmas de las manos se soban rapidito, háganlo ustedes en estos momentos y van a ver que sale calor. Entonces, siente calor. Ustedes seguramente en algún momento lo han hecho, ¿no? Sienten mucho frío, están en la calle, sin chompa, en invierno, y entonces comienzan a sobar su palma de las manos. La fiebre producida por la fricción del torrente sanguíneo que pasa por las paredes de los vasos sanguíneos.
Nosotros tenemos una temperatura normal de aproximadamente 37, 37,3, y esa temperatura es alcanzada porque nuestra sangre está pasando por nuestras arterias a una velocidad de 60 a 80 latidos por minuto. Y en consecuencia tenemos 37 de temperatura. Esa temperatura es la ideal para que se hagan todos los procesos metabólicos que tiene que tener el organismo. Es la temperatura ideal. Nadie dijo no. Primero Willy. Por eso espera. Bueno. Cuando hay fiebre, esa frecuencia aumenta. La frecuencia de latidos ya no es 60-80, sino es 100, 110. Y de esa manera se ajusta, van llegando a más temperaturas. 38, 38,5, 39, 40, etc. Como habíamos dicho, el que hace ese aumento de la frecuencia cardíaca es el hipotálamo, quien ordena a su sistema autónomo que se produzca una vasoconstricción. La vasoconstricción hace de que la fricción sea mayor, y cuando la temperatura ya está muy alta, fíjese, la temperatura es muy alta, es peligrosa. ¿Por qué razón? Porque así como mata gérmenes y virus, también mata las neuronas. Entonces el hipotálamo maduro de una persona mayor ya sabe, y entonces ¿qué tiene que hacer? Sudar para bajar esa temperatura. Cuando baja demasiado, entonces se produce una vasodilatación y temblores que hacen que se produzca más energía y más calor, porque había bajado demasiado la temperatura. El aumento del pulso se llama taquisfigmia. Taquicardia es el aumento de los latidos cardíacos, pero taquisfigmia es el aumento del pulso. El pulso normal en una persona que está en reposo de 60 a 80. Pero una persona que juega, hace fútbol, por ejemplo, hace maratón, la temperatura aumenta por la taquisfigmia, porque hay un aumento, es lo mismo que sucede en la fiebre, ¿no? La persona hace después, para compensar ese aumento de temperatura, hace vasodilatación. Muy bien, entonces aquí están las temperaturas. Estas son las temperaturas máximas a las que se puede llegar, ya después se produce muerte. Los tejidos más lábiles a la temperatura, las neuronas, ¿no? Bueno, aquí están las cifras que se manejan para la normalidad. Ahora, indudablemente que una persona que hace ejercicio va a tener más temperatura que esta, pero esa es una hipertermia fisiológica. Después que acabe el partido, otra vez volverá a la normalidad. Este término también se usa en medicina, ¿ya? La febrícula. Hasta aquí se puede observar al paciente sin darle nada, ¿no?
febrícula. Aquí a 38 ya comienza a ser fiebre. Se considera fiebre leve hasta 38,5. Después sigue la fiebre moderada. Esta fiebre mayor ya es... Y por último, la hipertermia maligna. La hipertermia maligna generalmente es producida en personas predispuestas, en personas que tienen, en adultos me refiero, ¿no? Porque en niños, en niños puede ir 41, 42 y se muere, pues, ¿no? En lactantes, porque su sistema regulador de la temperatura no está maduro, ¿no? Muy bien. Hay diferentes tipos de fiebre, muchos más que estas, ¿no? Hay muchas más, pero vamos a ver las fiebres más frecuentes. Fíjense, acá está la fiebre continua. Ya ustedes saben que las funciones vitales, temperatura, pulso, presión y frecuencia respiratoria, y peso también, se ponen al inicio de la historia clínica. Al inicio de la historia clínica está la hojita de funciones vitales. Entonces, eso es lo que nos va a orientar cómo está el paciente. En estas gráficas, estas son unas hojas con cuadriculado especial, donde se van a anotar la temperatura, se va a anotar todo en esa hoja. Y aquí estamos viendo cómo se anota la temperatura, ¿no? La continua, por ejemplo, es cuando la fiebre no va a estar en línea recta, sino va modificándose, pero menos de 1 grado, fíjese acá, menos de 1 grado, y nunca llega a la normalidad. No, este es el 37, que podríamos considerar la línea normal, no llega a la normalidad. Baja, acá por ejemplo 38,3, 38,4, 38,2 y así, fiebre continua. Cuando los espacios aquí no llegan a 1 grado. En el número 2 tenemos la intermitente. La intermitente, aquí baja más de 1 grado. Baja más de 1 grado. Acá ha llegado a 39. Después llega hasta la normalidad. Vuelve otra vez a 39. Baja más de 1 grado. Llega a 38,5 y así sucesivamente, ¿no? La diferencia es más de 1 grado. Esta intermitente, ¿en qué se diferencia de la remitente? Que la remitente no llega a la normalidad nunca. Pero aquí la diferencia también es más de 1 grado. Estas oscilaciones son más de 1 grado, sin llegar a los límites normales, ¿no? En cambio, la intermitente sí llega, y esto sirve para determinar algún tipo de enfermedades. Aquí, por ejemplo, fiebres, infecciones urinarias, aquí abscesos. Y esta es la fiebre recurrente, en la cual aquí las oscilaciones suben y bajan, pero hay etapas de varios días en que está sin fiebre y otra vez vuelve a hacer la fiebre, bajan y otra vez vuelve a hacer unas etapas afebriles y vuelve a hacer. Esas son las recurrentes. Hay diferentes enfermedades
en las cuales ya se puede ir pensando. Hay la fiebre ondulante también, ¿no? La fiebre ondulante, cada 5 o 6 días, ¿no? Pero esas son las más frecuentes. Bueno, hay algunas consideraciones para tomar las temperaturas. Actualmente, en lo posible, el termómetro debe ser personal. ¿Por qué razón? Porque es mejor tomar, y deben ser 2 termómetros, ¿no es cierto? Un termómetro oral y otro rectal, personal. Pero en los casos en los cuales no se encuentre con esto, hay otros tipos. Ahora hay unos infrarrojos, hay otros de papelito, pero esos de papelito no son muy exactos. Los que sí son exactos son los termómetros de mercurio, son exactos. Averiguar si ha tomado alguna sustancia para bajar la fiebre. En la lengua, por ejemplo, a pequeño no se le va a poner, debajo de la lengua no se le va a poner. Es peligroso, pues lo va a masticar. En los pequeños, mejores en el recto. Y la temperatura también no es pareja en todo el organismo. No es pareja en todo el organismo. ¿Ya? Siempre la rectal es mayor. Siempre la rectal es mayor. Y es conveniente, por ejemplo, tomar rectal, si es que solamente se va a tomar en un solo lado, en los problemas, en las patologías abdominales, en las patologías ginecológicas, ¿no? En la parte rectal. Y cuando las patologías son en faringe, las patologías son en bronquios, pulmones, mejor es oral. Cuando está en el hospital y el paciente no lleva su termómetro, bueno, usar la axila. Ahí están los diferentes tipos de fiebre. Aquí, por ejemplo, en infecciones, los gérmenes que han ingresado están causando muerte celular. Los que han ingresado al pulmón están causando estragos en los neumocitos. Y esas células muertas, los neumocitos, tienen unas citoquinas que van hasta el hipotálamo, al centro de la fiebre, y bueno, son los que producen la reacción. El cáncer también hay células que se van necrosando y esas citoquinas van yendo al centro, al hipotálamo. El infarto de miocardio también, por la misma razón. El infarto significa muerte de los miocitos. Hemólisis. ¿Qué significa hemólisis? Destrucción de Matías. Eso, muy bien. Y esa hemólisis, en algunas enfermedades que existen hemólisis, por ejemplo, incompatibilidad ABO, entonces producen fiebre. Fíjese, cuando se hace, algunos jóvenes de repente trabajan en el hospital. Cuando se hacen transfusiones sanguíneas, por más que sean del mismo grupo y del mismo RH, los pacientes van a hacer una reacción y hacen fiebre. Doctor, tengo fiebre, dice. En el momento que me han puesto la sangre me está dando fiebre. Bueno, porque hay otros componentes, no solamente el hemólisis, sino hay otros componentes que combaten a esa sangre nueva que le ha llegado, que lo reconoce que no es de él, ¿no?
Entonces el organismo que está recibiendo esa sangre nueva, a pesar de ser del mismo grupo y del mismo RH, reconoce que no es de él y lo combate. Muy bien. En el hipertiroidismo endovenoso. y hacen reacción, incluso se enronchan, ¿no es cierto? No sé, creo que alguien quería hablar. Cuando se pone una sangre, a pesar de ser del mismo grupo, el paciente dice, me estoy enronchando, dice, no, me está picando el cuerpo. Y entonces ahí ya le ponen su histamina, pues, su antihistamínico, perdón. Bueno, en el hipertiroidismo, ¿por qué hay fiebre? ¿Por qué hay aumento de temperatura? Porque hay aumento del metabolismo. Bueno, estas enfermedades, ustedes ya lo van a estudiar poco a poco. También hay muerte celular. Y como ustedes verán, fíjense, acá en traumatismo por atricción, le cayó una pared encima de la pierna. Atricción, lo ha hecho leña la pierna. Hay muerte celular. Fiebre. Muy bien, jóvenes. Aquí tenemos, a ver, el médico, cuando el paciente le dice, acá es síntoma, porque el paciente le dice, doctor, tengo fiebre. Entonces ya después lo va a constatar probablemente, ¿no? Ahí sería ya un signo cuando lo constata. Tiene que preguntar cuándo se inicia, si tiene relación con algo que hizo, que no hacen normalmente. Por ejemplo, comió en la calle. Seguramente ha ido a visitar a una persona con coronavirus. Visitó el hospital. Visitar el hospital también. Personas que no son, que tienen que ver con el trabajo médico, a veces son sensibles. Entonces se recomienda que el diabético no vaya al hospital así nomás, ¿no es cierto? A visitar, por ejemplo. ¿Y a qué hora se incrementa también? Hay algunas enfermedades en las cuales esto tiene que ver mucho. ¿Y qué otros síntomas se acompaña con la fiebre? Bueno, esto es lo que ustedes ya saben, tomar temperatura, el pulso y la frecuencia. Los signos vitales en todos los pacientes, pues, en todos los pacientes. Bueno, este es el otro signo vital, la presión arterial. Importantísima la presión arterial. Fíjese, la presión arterial es la que nos garantiza que la sangre perfunda nuestras células. Es decir, que llegue a las células, a todas las células del organismo. Y eso siempre he hecho la comparación de la presión arterial con una persona que está regando su jardín. Fíjese. Conecta la manguera al caño, abre el caño y el chorrito cae a 1 metro nada más porque no hay presión. Entonces, ¿qué va a regar ahí? Pues va a regar solamente las plantitas que están adelante. Pero las plantas que están al fondo no va a llegar. Entonces, ¿qué hace este jardinero? A la manguerita por donde está saliendo ese chorrito delgadito, lo va a tapar con el dedo, le va a tapar un porcentaje de esa luz y el chorro va a llegar hasta el final. Eso es la presión. Entonces va a regar las plantas, las últimas que están al fondo del jardín. Para eso nos sirve la presión arterial, para que irrigue nuestra cabeza, nuestra planta de los pies, ¿no?
¿Y cómo hace el organismo con las arterias para aumentar o disminuir la presión? ¿Qué hace con las arterias? Ahí no podemos tapar con el dedito, ¿no es cierto? Ahí lo que hace el organismo es Se vasoconstricción, produce vasodilatación. vasodilatación. Si quiere aumentar la presión, vasoconstricción, y si quiere disminuir la presión, vasodilatación, la hace el diámetro más grande. Pero la presión arterial tiene que estar también, como ustedes saben, el organismo funciona en homeostasis, ¿no? En homeostasis, es decir, en equilibrio. No puede ir ni muy arriba ni muy abajo. Entonces, por eso que hay valores normales. Pues. Ya dijimos en el pulso de 60-80. Ese es el pulso normal. Si es menos, es malo. Si es más, es malo. En el caso de la fiebre, ahí el pulso es mayor porque está generando temperatura. Y en ese caso está tratando de compensar un problema, que es la infección, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos acá a la presión. La presión óptima, dice, fíjese acá. La presión óptima, 120,80. Pero eso será pues en jóvenes, en ustedes, por ejemplo, ¿no? En ustedes. Pero también se puede considerar 130,85. Y por último, ya, normal alta, hasta 139 sistólica, esta es sistólica y esta es diastólica, hasta 89. Ya 90 ya es alta ya. Estos valores siempre están en revisión. Hay la sociedad del corazón norteamericana, la que está revisando constantemente y va dando las cifras. Actualmente tenemos estas cifras, ¿no? ¿Qué pasa cuando la presión es alta? En líneas generales. Aquí estos capilares que se ven aquí son como globitos pencil, esos globitos tubulares en fiestas, ¿no? Si le pone mucha presión se rompen. Usted sopla un globo más allá de lo que puede soportar y se rompe. Y sale el aire del globo. Pero en este caso, lo que contiene este globito es sangre. Entonces, en hipertensión, ese sería el peligro. Ese sería el peligro, ¿ya? Aquí estamos viendo una cosa externa, pues, ¿no? Por ejemplo, esta persona tiene hipertensión y está tranquilo, no está haciendo ningún esfuerzo, no está haciendo nada, está sentadito y de pronto comienza a sangrar. Y ya sabe la persona mayor, ya sabe, ya me subió la presión porque me duele la cabeza también. Si esta rotura que se ha hecho aquí se hace acá dentro del encéfalo, es terrible, ¿no? Es terrible porque va a haber un sangrado aquí adentro. Y ustedes saben que acá el sangrado acá sale al exterior, pero acá no puede salir al exterior. Se produce un edema, un conflicto acá con los tejidos, un edema, dolor de cabeza. ¿Qué pasa con la hipotensión? En la hipotensión también está malo. Con el ejemplo que les puse del jardinero, no riega pues los tejidos, la hipotensión hace de que no llegue sangre acá, y al no llegar sangre, necrosis pues. Si no le llega sangre, no le llega oxígeno, no le llega glucosa, no le llega energía, no hacen energía, por último entonces necrosis. En los dos es malo. Ejemplo de hipotensión severa, el shock. De eso también vamos a hablar mañana, creo. Mañana. Entonces, la hipotensión severa produce shock. De varios tipos que vamos a ver mañana. Muy bien, jóvenes. Entonces, no se olviden, la presión arterial, importante porque garantiza la perfusión de todos los tejidos.
con esta presión normal, tenemos garantizado comidita para todas nuestras células. El otro signo vital, la frecuencia respiratoria. Esto es más o menos los valores normales, pero si usted digamos, hace ejercicio, juega fulbito, hace maratón, ya no será pues 14 a 16. ¿Cuánto será? Mayor. ¿Por qué razón? Porque como está haciendo esfuerzo, está gastando más energía. Y al gastar energía, necesita más glucosa y más oxígeno. Más oxígeno. El oxígeno lo da la parte respiratoria. La glucosa no se preocupa porque la glucosa lo da pues el hígado con la glucólisis y el músculo que está trabajando también. Bueno, esta frecuencia respiratoria depende básicamente del sistema autónomo, básicamente. Nuestra respiración se hace porque funcionan los músculos respiratorios. Eso hace de que la caja torácica funcione como un acordeón. Se expande para tomar aire y oxígeno ahí y se relaja para la expiración. Ahora fíjese, esta respiración que está dada por los músculos respiratorios, y estos músculos respiratorios, ¿quién los comanda? ¿Quién les ordena que funcionen? Tiene que haber una orden. ¿El sistema autónomo? Eso, muy bien, señorita. Los músculos de la respiración tienen doble inervación. Uno, el sistema autónomo que usted ha dicho, que es el que hace el 99% de la respiración, y también tiene inervación voluntaria. Pero el que más funciona es el autónomo. Mire, usted está durmiendo, va a dormir a usted de 12 a 8, o no sé, 6 horas, 8 horas. Esas 8 horas que está durmiendo, usted no le está dando ninguna orden a sus músculos de la respiración. Solitos están funcionando. Y ahora mismo, mientras usted está escuchando, está en su casa, ni cuenta se da que está haciendo funcionar sus músculos, lo está haciendo el sistema autónomo. Nuestro sistema voluntario también lo puede manejar, los músculos, cuando usted hace ejercicio, ¿no? Hace ejercicio, abre los brazos, toma aire, inspira, respira en un ejercicio, ¿no? O si no, también cuando se va a tomar una radiografía. El que le toma la radiografía, ¿qué le dice? Tome aire, aguántelo un ratito hasta que le tome. Y usted aguanta. Los está haciendo funcionar a su voluntad, pero eso es una vez a las 500. Una vez a las 500. Quien más trabaja ordenando a estos músculos, y nosotros dependemos de esos músculos, porque si esos músculos no trabajan, estamos en apnea y nos morimos. Fíjese, ustedes han escuchado, ustedes sí tienen que haber escuchado esas muertes que hubo en esa discoteca en la cuales los chicos comenzaron a bajar por la escalera de esa discoteca para escaparse o para salir afuera, y la policía creo que cerró la puerta. Y entonces vino una avalancha de atrás, comenzaron a apretar, y no pudieron respirar lo que estaban más abajo, con presión torácica.
no podían expandir los pulmones y se murieron sin ningún golpe, simplemente por compresión torácica, fíjese. Asfixia por compresión torácica. Muy bien. Entonces, para que se den cuenta ustedes de que los músculos de la respiración importantísimos. Bueno, ya sabemos que está gobernado por el sistema autónomo. Influye el sistema endocrino, indudablemente. El pH también. Eso ya, de repente, ustedes ya lo han visto ya en las acidosis, y en las alcalosis. Los términos bradimnia, cuando es menos de 14, taquimnia, bueno, la taquimnia es aumento de la frecuencia, pero podría ser fisiológica. Polimnia es cuando la respiración es muy amplia. Es amplia. Taquimnia es la frecuencia nada más. Pero la amplitud de la respiración, la desesperación por el oxígeno, es polimnia. Taquimnia, una persona que está jugado, tiene taquimnia. Apnea ya es cuando ya no respira. Y bueno, está la saturación del oxígeno, que se ve mejor en las partes distales. ¿Dónde se puede ver mejor la saturación del oxígeno? En la orejita, se puede ver en la orejita y en los dedos, pues, ¿no? Son las partes más distales. Bueno, la frecuencia cardíaca en una persona con shock, por ejemplo, que está chocada, ya usted ya no pierde tiempo en tomar el pulso radial, ¿no es cierto? Porque probablemente ya no lo va a encontrar. Entonces se va de frente a este pulso carotidio. Fíjese cómo la naturaleza, acá está el pulso radial, la naturaleza privilegia al céfalo. Por eso que aquí usted está viendo una arteria, la que está tomando el pulso, por ejemplo, acá está tomando la arteria carótida, a la carótida común, ¿no es cierto? A la carótida común. Y acá usted está viendo cómo se divide la carótida en carótida externa y carótida interna. Fíjese, aquí hay un sensor. Acá hay un sensor. La toma de pulso aquí tiene que ser con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque acá hay un sensor que se llama Seno carotidio. seno carotidio, muy bien. Seno carotidio, que es un varoreceptor. Y en la parte posterior hay un quimioreceptor que es, a ver, ¿quién me dice? Es el corpúsculo carotidio, ¿cierto? El corpúsculo carotidio es un sensor del sodio, porque el sodio es un íntimo amigo del agua, ¿no? Donde hay sodio hay agua y donde hay agua hay sodio. Bueno, entonces, cuando hay una hipotensión, este sensor lo va a notar y va a hacer que aquí el centro cardiorrespiratorio que está en el bulbo raquídeo produzca vasoconstricción. Ya hemos dicho, acuérdense, en la presión arterial, para que haya, cuando hay una hipotensión, ¿cómo reacciona el organismo? Con vasoconstricción.
El ejemplo de la manguera. Cuando hay hipotensión, el agua sale cerquita al jardinero. ¿El jardinero qué hace? Obstruye la salida de la manguera y la presión aumenta y se va lejos. Para que vaya acá. La vasoconstricción es como si el jardinero estuviese presionando. Muy bien. Esta zona es peligrosa, les decía, porque ustedes habrán visto que los boxeadores, cuando reciben golpes y le dan uno acá, inmediatamente cae, ya no se levanta porque el árbitro le cuenta hasta 10 y le puede contar más, y acá ha habido un reflejo vagal y entonces tuvo su hipotensión hasta que se recupera otra vez, ¿cierto? En hipertensos, en personas que están con un dolor de cabeza terrible, bueno, usted le mide la presión y está bien alta, entonces una forma es masajear aquí, despacito por supuesto, y producir hipotensión. Ese es uno de los recursos. Bueno, aquí tenemos, ya hemos dicho que en situaciones de shock, la toma de pulso es aquí, ya no se puede estar tomando en otros lados porque no lo va a encontrar acá y va a ser débil. Y tomar con cuidado, porque si está en shock, una masajeada fuerte le va a producir más hipotensión. Bueno, la frecuencia cardíaca es igual que el pulso. La frecuencia cardíaca se toma pues en corazón con el estetoscopio. El pulso refleja también en el 95% en la parte cardíaca. Hay algunas diferencias, pero ya se verá después. Pasamos a dolor. El dolor puede ser síntoma o signo. Las dos cosas. Fíjese. Aquí en esta señora, ¿el dolor es un signo o es un síntoma? Signo. Es un signo por el gesto que hace. Claro. Pero pongamos ya otro dibujo acá, figurativo, que viene una persona y que lo mira a usted en forma indiferente. Doctor le dice, vengo ¿por qué viene? Porque me duele la cabeza. Pero lo ve usted indiferente, usted no hubiese pensado que estaba con dolor de cabeza. O a veces yo, por ejemplo, veo en un salón, ¿no? Un salón, una clase, y veo a un alumno que está tranquilo aparentemente, y el alumno me dice, quiero un permiso porque tengo cólico, me dice, ¿no? O tiene un dolor. No lo aparenta por fuera, pero él me lo dice, entonces eso es un síntoma. Cuando el médico no lo percibe, pero el paciente lo dice, porque el paciente no le va a mentir, ¿no es cierto? No tiene por qué mentirle. En algunos casos muy raros puede ser, pero generalmente el paciente no le miente al médico, ¿no? Los secretos más íntimos le dice al médico, porque en ello radica pues su curación también. Muy bien, entonces, signo o síntoma, depende. Bueno, el dolor es captado por receptores. Esto ya ustedes lo saben, ¿no? Esto ya lo saben. La sensibilidad son aferencias. Aferencias que están, los receptores están en toda la piel, están en todos lados, básicamente en la piel y en los vasos sanguíneos, arteriales sobre todo, ¿ya? En los vasos sanguíneos arteriales. No se olviden eso porque el dolor de cabeza, la cefalea, ahí hay receptores en los vasos sanguíneos arteriales. Pero están en todos lados. Ya ustedes saben, los pares craneales, todos son mixtos, muchos son mixtos, llevan aferencias, sensibilidad, y también son motores, ¿no?
Todas esas aferencias, un dolor en la punta del dedito, del dedo gordo del pie, un muñero infectado, todo eso, ese nervio sensitivo va a viajar y va a ir primerito, bueno, ahí está acá por ejemplo, no sé qué será, pero parece piel, bueno, lo que sea, llega al asta posterior, que es sensitiva, decusa, y de ahí se va al tálamo óptico, y del tálamo óptico puede ir a otros sitios, pero al final va a ir a la circunvolución parietal ascendente, a la circunvolución postrolándica, y ahí la corteza va a traducir qué significa eso que le ha llegado ahí. Todos tienen que pasar por el tálamo, ¿ya? Excepto la olfacción, pero todos los demás pasan por el tálamo. ¿Por qué razón? Entonces aquí conviene hablar algo sobre el tálamo, jóvenes. Vamos a poner el ejemplo de un pequeñito, porque todo es aprendizaje, ¿no es cierto? El dolor es aprendizaje también. Un pequeñito que recién está comenzando a andar, entonces llega por donde está la plancha caliente, y la mamá le dice, no toques, pero el pequeño toca y se quema. Esa experiencia sensitiva queda acá en el tálamo. No solamente eso, sino todas las aferencias, todas las aferencias, ¿ya? Después, este pequeño se va a dar cuenta que la mamá está tocando la plancha y no le pasa nada. Y va a aprender que la plancha no está conectada. Entonces, otro aprendizaje se va acumulando aquí. En realidad, el tálamo es un archivo de la parte sensitiva, de la memoria sensitiva, del 70% más o menos. Entonces, por eso es que todas estas fibras tienen que pasar por el tálamo, pero la traducción al 100% de ese estímulo lo va a hacer aquí la corteza cerebral, la circunvolución parietal ascendente. Esa va a ser la traducción final del dolor. Esto es lo que quiere decir esto, ¿no? No se olviden, pues, que hay diferentes tipos de dolores, diferentes tipos de sensibilidades, que algunos llevan hasta 5 neuronas hasta llegar a la circunvolución parietal ascendente, donde se hace la traducción final. Pero de eso no vamos a ver ahora. El dolor puede ser superficial y profundo también. Pero acá también hay dos vías. Una vía es la vía epicrítica y otra vía es la vía protopática. Generalmente, la parte visceral es protopática. Protopática quiere decir, con ejemplo lo vamos a poner. Más o menos con este ejemplo, fíjese. Quítenle la cara de dolor y más bien piensen que acá le ha picado una pulguita en la parte de la espalda.
Entonces la señora le dice a su hija, se quita la blusa y le dice, mira qué cosa tengo en este punto que se señala con la uñita del índice, se señala atrás porque no puede ver. Y la hija va a ver que hay efectivamente hay un puntito rojo ahí que le ha picado un zancudo o una pulga, ¿no? Y con la uña, exactamente, sin verlo, lo ha localizado. Eso es epicrítica, es sensibilidad fina. Y sensibilidad gruesa, protopática, es cuando un paciente viene, por ejemplo, y le dice a usted, usted le pregunta dónde le duele, y se soba toda la barriga, todito me duele acá, ¿no? Se soba toda la barriga, porque no puede distinguir exactamente dónde es, ¿no? Todo, dice, ¿no? Es amplio la zona que le duele. No puede identificar el punto exacto. Bueno, como les decía, la cabeza, el encéfalo, cuando hay edema, duele. La persona siente un dolor. Y eso es porque el edema está presionando las arterias. Y ahí en las arterias hay receptores de dolor. Otro término que se usa también en medicina, neuralgia. Es el trayecto de un nervio el que está doliendo. Por ejemplo, en el tórax hay personas que tienen su sistema inmunológico deprimido. Fíjese, cuando uno tiene fiebre, también nuestro sistema se deprime un poco porque está luchando contra el germen. Y le sale herpes labial, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero en personas con cáncer, por ejemplo, que tienen su cáncer en buen tiempo, y también las personas diabéticas, sienten un dolor terrible acá, en el tórax, derecho o izquierdo. Y al comienzo no le hacen caso, pero el dolor es intenso, intenso, y cuando lo ven ya tienen unas vesiculitas ahí, unos globitos que se van todo el espacio intercostal, todo, desde la columna hasta el esternón, todito. El quinto espacio intercostal, por ejemplo, o el séptimo, o lo que sea. Entonces, cuando usted lo descubre, usted ve todito ese trayecto, y es el nervio intercostal. Generalmente el herpes zóster, toma el intercostal, cualquier espacio intercostal, o también toma el trigémino. Se ve en la vesiculita, puede tomar el trigémino del quinto 2 o el quinto 3, pero más frecuente es el herpes zóster intercostal. Entonces, apenas vea ese herpes zóster intercostal o cualquier otro herpes, usted ya está pensando que esa persona, ese paciente, está con un déficit inmunológico. Bueno, estos puntos es para que ustedes los revisen, en su librito. Son puntos donde el nervio es accesible. Entonces, fíjese, acá, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la disección de anatomía, acá, por ejemplo, hay un agujerito suborbitario, ¿no es cierto?, donde sale el nervio suborbitario. Ese es un punto de Valeix, por ejemplo. Entonces, toca ahí, le duele. Neuralgia de ese nervio suborbitario. Por aquí sale el nervio facial, atraviesa la parótida, por ejemplo, ¿no? El facial. Entonces, aquí también, si usted le presiona en este lado, le duele. Este es otro punto de Valeix. Porque son las partes donde se pueden, por palpación, tocar un nervio, ¿no? Tocar un nervio. Y aquí también hay otros nervios, por ejemplo, el auricular, el occipital, ¿no?, que se pueden tocar.
Entonces, tarea, revisar esos puntos. Y ahora fíjese acá. A ver, ¿qué alumno me dice qué nervio se puede tocar aquí, donde está la flechita? ¿Se ve la flechita o no? Espérese El un nervio ratito. cubital. Eso, muy bien. El cubital, claro. El cubital. Y en la parte de la flexura del codo, el radial. Y acá, bueno, vamos a voltear la mano por donde está la muñeca, pero por este lado no, sino por el otro lado, por el lado palmar, el mediano, pues, ¿no? El mediano, ¿sí? Bueno, y están las características del dolor joven. Fíjese, en esto la semiología es bien rica. Ahí usted tiene que preguntar, ¿dónde está? El dolor le va a indicar dónde está el problema. ¿Dónde le duele? Y ahí va a estar el problema. Generalmente, ¿eh? No siempre, pero generalmente. Entonces, ¿le duele el segundo molar izquierdo? Ahí está pues el absceso, qué sé yo, ¿no? ¿Le duele la ingle? Ahí que tendrá pues un ganglio inflamado, puede tener una hernia. Entonces, el lugar donde le duele le está indicando que ahí puede estar la patología. Después hay otro dolor, la irradiación, fíjese. La irradiación significa que, por ejemplo, acá esta señora tiene un dolor acá en el epigastrio. Entonces, en forma circular, en forma radiada, eso es la irradiación. Porque el dolor es ahí en el epigastrio, probablemente tenga una gastritis, y entonces ahí es el dolor, y se irradia acá. Si tiene, por ejemplo, una heridita acá, un absceso aquí, acá tiene el absceso, pero toda esta zona que ya se inflamó, ya se irradió el dolor, toda esta zona. ¿Sí? Ese es dolor irradiado, porque está alrededor de la patología que tiene. Después viene el otro dolor, que es el dolor referido. Fíjese. El dolor referido nos indica un dolor en una zona en que no está la patología. No está la patología. Por ejemplo, si a esta persona le doliera todo este brazo y antebrazo izquierdo, es una persona que tiene un problema cardiológico, ya ha tenido un infarto, nosotros tenemos que sospechar un infarto. A eso se llama dolor referido. El problema no está en la mano, en el brazo, pero le duele acá. El problema, la patología está en el corazón, ¿cierto? Ese es dolor referido. ¿Y eso por qué? Porque hay nervios que están del corazón, sensitivos, que llegan por acá, llevando esa información. Entonces, esta persona o estos nervios de aquí están conectados con el nervio del corazón y entonces el dolor lo presentan en el brazo izquierdo. Ese dolor referido. Hay personas que van al dentista por un dolor intenso acá. Intenso es el dolor, terrible. Y entonces, ¿qué piensan? Que tiene un absceso, una caries, qué sé yo, quiere que el dentista le solucione. Va al dentista y el dentista, por mala suerte o por coincidencia, le observa justo una muelita picada, una caries ahí, y bueno, se quiere ganar unos soles. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una curación, le voy a poner la anestesia, le pone anestesia y ¡frum! Muere. A ver, ¿quién me puede decir qué ha pasado ahí?
Cuando hay una infección, la sangre se vuelve ácida y la anestesia, la lidocaína, no hace efecto. Le pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartuchos y no hace efecto. Hasta que ya No, pero ¿usted cree que un dentista va a poner tantos cartuchos? ponen hasta 8 cuando el paciente está que se muere. Bueno, a ver, otra opinión. Ya esa es una opinión, es válida, está bien. Otra opinión. Fíjese, lo que le estoy comentando es un paciente mayor de edad que se despierta con un dolor intenso. A veces, fíjese, de madrugada. Se despierta, soporta el dolor porque dice a esta hora, ¿dónde voy a encontrar médico, dentista? No, no hay. Entonces soporta y a las 8, 9 ya, ¡pum!, se va al dentista, que dice, solucióneme este problema, doctor, porque acá ya no puedo. Y justo el doctor le ve pues una cariecita y dice, le va a hacer una curación. O le pone una anestesia nada más, ni siquiera una anestesia. Comienza a poner la anestesia y se muere. A ver, otra opinión. Fíjense, jóvenes, eso Hay también... algunas, Sí, diga. doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hay algunas anestesias que causan también colapso circulatorio y luego muerte también. Ya, entonces usted me está diciendo que es un shock anafiláctico. Podría ser un shock anafiláctico, claro, puede ser. Son raros. Sí, Bueno, sí, hay un shock anafiláctico a cualquier medicamento, pero la silocaína es bien raro, pero podría ser. Pero mire, en este caso lo que yo les digo es que esto sucede constantemente. El problema es que tiene un infarto. Y el infarto es lo que lo mata, ¿ya? Porque también esto se llama dolor referido, ¿ya? No se olviden, el dolor referido es un dolor en otra zona donde no está el problema es corazón. Sin embargo, como tienen fibras que también acompañan y van a esta zona, vienen de esta zona, entonces se engañan. Pero dolor en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo, en el cuello izquierdo, en la oreja, en la zona dental aquí, en la zona del maxilar, hay que sospechar infarto. Hay que sospechar infarto. Bueno, ¿en qué otro caso, jóvenes? Por ejemplo, dolor referido. Dolor referido es, a ver, ¿quién sabe los síntomas y los síntomas? El dolor en un paciente con cálculos de la vesícula. A ver, ¿quién me lo dice? Presente, doctor. Los síntomas con cálculos biliares son los siguientes. Los más conocidos son dolor en el hipocondrio derecho, ¿sí? A veces con irradiación hasta la parte central o por la parte más que todo central. Otro, náuseas, vómitos, Ya. Eso, y fiebre en algunos casos. Correcto, muy bien. Está bien, dolor en hipocondrio derecho, como usted dice, correcto, pero también da dolor aquí. Doctor, ¿y la posición antálgica? Ya, la posición antálgica. Ahora vamos a ver con otro dibujito, ¿ya? La posición antálgica es que delimita el dolor. O sea, con esa posición el paciente se siente algo aliviado, algo mejorando. Por eso se llama posición antálgica. Fíjese, vamos a terminar con esto del dolor referido. ¿Por qué es importante el dolor referido? Yo no sé si se habrá entendido esta parte. El dolor referido, por ejemplo, en el cólico vesicular, generalmente, como su compañero ha dicho, es dolor en hipocondrio derecho, pero en algunos casos se irradia acá, el brazo derecho, ¿ya? El brazo derecho le duele. La persona dice, sí, me duele el brazo derecho. Pero ahí no es el problema es en la vesícula. Ese es dolor referido. Es diferente a dolor irradiado. ¿Se dieron cuenta la diferencia entre irradiado y referido? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Después también hay que preguntar al paciente cómo es el dolor. Y eso lo tiene que decir el paciente con sus propias palabras, ¿ya? ¿Es un dolor tipo puñalada? ¿Es un dolor cólico?
El dolor puñalada, por ejemplo, es el infarto cardíaco. El infarto cardíaco masivo no le da tiempo a decir ni hay. Cuando es masivo, y ahí nomás cae. Pero cuando no es masivo, el dolor es así. El paciente lo dice como una puñalada. El dolor de vísceras huecas, por ejemplo, intestino delgado, intestino grueso, que se te comprimen los músculos lisos por la diarrea o qué sé yo. Entonces, las vísceras huecas es el cólico. Retorcijones, dice el paciente. Tengo retorcijones, por momentos viene y por momentos se va. Ese es cólico. Después también hay tipo opresivo, tipo peso, dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando crece el hígado, en hepatitis, por ejemplo. El hígado a veces crece hasta la pelvis, hasta abajo se va. Dolor sordo, dolor quemante, dolor de la gastritis, de la úlcera, ardor, dicen, ardor, urente, ardor, me arde el estómago, dice, o eso que han tomado bastante licor y han tomado, les duele, pues, ¿no? Están vomitando, dicen, me arde mucho y se tocan el epigastrio. Tenebrante significa como un taladro. Eso en pacientes con patología craneal. Bueno, hay dolores insidiosos que van comenzando de a poquitos, poco a poco, nacen de a poquito y se van aumentando, insidioso. Y brusco es de un momento a otro. Estas intensidades también son subjetivas, ¿ya? Pero, bueno, usted va a ver cómo hace el paciente. Si el paciente se tira al suelo, uno de los dolores más fuertes, por ejemplo, es el cólico renal. Hasta se puede chocar el paciente por el dolor, porque es intensísimo. El paciente dice, doctor, máteme aunque sea, pero quíteme el dolor, porque ya no lo soporta, ya es terrible. ¿Ya? Ese es intolerable. Y algunos pacientes, bueno, de repente si pueden tirarse del 5º piso, se tiran, pues, ¿no? Es un dolor terrible. Y las duraciones, ahí están, pues, instantáneo, breve, prolongado. Y el dolor fantasma también, que sucede en los pacientes que les han amputado un miembro inferior, que en los diabéticos generalmente, ¿no? ¿Y por qué el dolor fantasma? ¿Por qué el dolor fantasma? Porque esa pierna, ustedes conocen el homúnculo que hay acá hay un mapa acá, un cuerpo que está traduciendo toda la sensibilidad que viene de la cabeza dando la vuelta acá en la cara interna del hemisferio cerebral, ahí están los miembros inferiores, ¿no? Entonces una persona que pasa cerca a una mesa y se da cuenta que su supuesto pie, que ya no lo tiene, ha topado con la pata de la mesa, le duele. Pero ya no tiene la pierna, ¿no? Y eso sucederá al inicio de la amputación hasta que se acostumbre de que ya esa pierna ya no existe, ya se le borre ya esa pierna de acá. Un ratito. Fíjese lo que me preguntaba un joven. Esta es la posición antálgica de quién, a ver. ¿De qué enfermedad? Ahí dice pancreatitis. Pancreatitis, sí. Fíjese, la pancreatitis es una enfermedad terrible. ¿Por qué razón? Porque el páncreas produce el jugo pancreático, que es demasiado cáustico, demasiado corrosivo. Es como ácido muriático,
¿no? Mientras este páncreas conduzca su jugo a la segunda porción del duodeno por su conducto normal, no pasa nada. Pero cuando ese conducto se cierra y el páncreas sigue produciendo su jugo y no hay dónde vaya, entonces aumenta, como un globo, ¿no? Usted lo sopla, y llega un momento en que ya se rompe, ¿no? Y todo ese jugo sale a la cavidad abdominal. Usted sabe que el páncreas, la cabeza del páncreas está dentro del marco duodenal. Ahí pasa la arteria mesentérica superior, denle una revisadita. La mesentérica superior pasa por encima de la tercera porción del duodeno y este jugo corrosivo pues se lo come pues a la arteria mesentérica superior, a la vena mesentérica superior, a la vena portatoria, y hace un sangrado terrible. Además que está produciendo una serie de necrosis ahí. Como ese jugo va a la parte posterior, ahí están pues los nervios, entonces ¿qué hace este señor? Se pone en esta posición para que los jugos pasen para acá. Bueno, el dolor no le va a quitar, pero le va a aliviar en algo, la posición antálgica, ¿no? La posición antálgica. Después van a ver también personas que tienen hernia del núcleo pulposo, que se ponen así en posición antálgica. Bueno, la posición antálgica alivia un poco, pero no elimina todo el dolor, pues, ¿no? Las personas que tienen apendicitis, por ejemplo, les duele la fosa ilíaca derecha. Para caminar necesitan flexionar el muslo. ¿Y quién hace la flexión del muslo? El psoas. Pero el psoas, el momento que flexiona, toca con el apéndice inflamado y la persona ya no quiere usar el psoas, ya no quiere flexionar el muslo derecho. Entonces, ¿qué hace? Derechito camina, ¿no? Con el pie derechito, como si fuera un bastón. Flexiona el lado izquierdo, pero el lado derecho no. Entonces, esa es la típica caminada antálgica de la persona con apendicitis, ¿no? Jóvenes, ahí nos quedaremos por ahora y seguimos mañana, pues. Ok, doctor. Muy bien, compañeros. Muy bien, nos vemos mañana entonces. Ahí nos quedamos. Buenas noches. Buenas Ya, noches. doctor, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, doctor.